Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal de Ciencias con Salva. Vamos a continuar con la aproximación de funciones por polinomios. Vamos a continuar con el polinomio de Taylor y vamos a desarrollar en serie la función f de x igual a x por e elevado a x menos 1 y aproximar para calcular el polinomio en el punto 0,9. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Entonces nos dicen, desarrollar en serie de Taylor centrada en 1 hasta el segundo grado la función expuesta, que es esta de aquí, f de x igual a x por e elevado a x menos 1, y calcular el polinomio valorado en 0,9. Hay que compararlo con la función valorada en 0,9 también y averiguar el error cometido, usando el resto de Lagrange. Muy bien, vamos a ver esto cómo se trabaja. Bien, la función es igual a esto, y es igual a x por e elevado a x menos 1. Si esto lo valoramos en el punto de centrado, que es igual a 1, esto nos da 1. ¿Vale? Podéis hacer los cálculos. Vamos a calcular la primera derivada. La primera derivada es la derivada de un producto de dos funciones. Por lo tanto, no equivocaros y aplicar la regla de derivación del producto. Y' es igual a x por e elevado a x menos 1 más e elevado a x menos 1. Podéis hacerlo en una hoja aparte y comprobar que esto es así. Bien, y' de 1 es igual a 2. Ahora calculamos la segunda derivada. La segunda derivada es derivar este producto y sumarle esta parte, derivada también, lógicamente. Sería x por e elevado a x menos 1 más 2 por e elevado a x menos 1. Y esto valorado en 1 nos da 3. Aquí ya tendríamos realizadas las derivadas, pero vamos a realizar la tercera derivada también, porque la tercera derivada es la que nos valdrá para calcular el resto de Lagrange. Por tanto, la tercera derivada es x por e elevado a x menos 1 más 3 por e elevado a x menos 1. Y valorada en 1 nos va a dar 4. Bien, pero insisto, de momento esta derivada no la vamos a usar. Bien, el polinomio de Taylor de segundo grado en x es igual a f de 1 más f' de 1 por x menos 1 partido 1 factorial, que es 1, más f segunda de 1 por x menos 1 al cuadrado partido 2 factorial, que es 2 en este caso. Bien, entonces el polinomio en grado 2 de x es igual a 1 más 2 por x menos 1 partido 1 factorial más 3 por x menos 1 al cuadrado partido 2 factorial. Simplemente lo que hago es sustituir los valores de las derivadas. Por tanto, el polinomio de grado 2 de Taylor es 1 más 2 por x menos 1 más 3 por x menos 1 al cuadrado partido por 2. Ya lo tengo. Ahora, lo que se trata es de valorar el polinomio en 0,9. Y entonces, donde hay x, tenemos que poner 0,9. Y esto es 1 más 2 por 0,9 menos 1 más 3 por 0,9 menos 1 al cuadrado dividido por 2. Si hacemos operaciones, esto nos da 1 menos 0,2, porque esto es una cantidad negativa, más 0,015, porque esto es una cantidad positiva. Y si hacemos esta operación, esto nos da 0,815. Y esto es lo que nos da el polinomio de Taylor valorado en 0,9. Bien, ahora nos dicen que lo comparemos con el valor de la función. Nosotros podemos coger una calculadora y calcularlo directamente y calcular la diferencia. Bien, vamos a hacerlo. Mirad, si nosotros cogemos una calculadora y sustituimos 0,9 en x en la función, esto nos da 0,81, 43, 53, 67. ¿Vale? Este sería el valor real. Como veis, la aproximación que hemos sacado con el polinomio de Taylor es bastante buena. Bien, ahora, ¿cuál es el error que hemos cometido aquí? Pues simplemente hacemos la diferencia f de 0,9 menos el polinomio de 0,9, que es un 2. En valor absoluto, lógicamente. Y eso nos da 0,0006464. Habría más decimales, pero consideramos hasta estos decimales. Bien, como veis, el error cometido es bastante bajo. Vamos a ver ahora
cómo estimaríamos el error a través del resto de Lagrange. Muy bien. Entonces, el resto sub 2 de x de Lagrange viene por esta fórmula. F de n más 1 de s partido n más 1 factorial por x menos 1 elevado a n más 1. Bien, s normalmente es un número que está entre el punto de centrado y el valor que estamos estudiando, es decir, estaría entre 0,9 y 1. Bien, ahora, como vamos a utilizar la derivada n más 1, tenemos que utilizar la derivada tercera, por eso la hemos calculado antes. Por lo tanto, f de n más 1 de s es igual a la y tercera, pero valorada en s, ¿vale? Que sería x por e elevado a x menos 1 más 3 por e elevado a x menos 1. Entonces ahora, sustituyendo la derivada aquí, tenemos esto, que el resto sub 2 de x es igual a, y en esta expresión, donde hay x ponemos s, s por e elevado a s menos 1 más 3 por e elevado a s menos 1. Partido n más 1 factorial por x menos 1 elevado a n más 1. Bien, insisto que s pertenece al intervalo abierto 0,9, 1, ¿vale? Porque s es un número que está entre el punto de centrado y el número que estamos estudiando. Podría ser el propio número que estamos estudiando o podría ser el 1. Cota inferior, 0,9, o cota superior, 1. Generalmente se suele coger la cota superior o la cota que da más error. Bien. Entonces, el resto del polinomio de Taylor, que es este de aquí, ¿vale? Si nosotros cogemos la parte superior, s por e elevado a s menos 1 más 3 por e elevado a s menos 1, esto es igual a sacando factor común e elevado a s menos 1 multiplicado por s más 3. Bien, esta expresión y esta es exactamente la misma. Bien, partiendo de que s es menor que 1, porque si estamos entre 0,9 y 1 dentro del intervalo abierto, lógicamente va a ser menor que 1, vamos a deducir algunas cosas. E elevado a s menos 1 es menor que e elevado a 1 menos 1. Es decir, si nosotros cogemos cualquier valor de s, que es menor que 1, lo que lógicamente nos va a dar este exponente un valor negativo. Y esto va a ser menor que e elevado a 1 menos 1. Es decir, que realmente esto va a ser 1, porque es e elevado a 0 y e elevado a 0 es 1. Por lo tanto, aquí tenemos esta desigualdad, que esto se cumple. Por lo tanto, e elevado a s menos 1 es menor que 1. Ahora, si nos cogemos esta parte de aquí, s más 3 es menor que 1 más 3. ¿Vale? S es un valor menor que 1, que si nosotros ahora valoramos 1, pues 1 más 3 va a ser 4, lógicamente. Por lo tanto, s más 3 va a ser menor que 4. Entonces ya estamos acotando de una manera bastante rápida para calcular el error de la forma más óptima posible. Bien, entonces, lógicamente, si s más 3 es menor que 4 y e elevado a s menos 1 es menor que 1, si cogemos la multiplicación, s más 3 por e elevado a s menos 1 es menor que 1 más 3 por e elevado a 1 menos 1, que es realmente 1 más 3, que es 4. Muy bien. Entonces, el resto sub 2 de x es igual a esta expresión de aquí arriba, partido 3 factorial, porque es 2 más 1, que es 3 factorial, por, y ahora lo que tenemos que hacer es donde hay x, poner el 0,9, y 0,9 menos 1 da menos 0,1, pero tenemos que coger el valor absoluto, porque realmente estamos calculando una diferencia en valor absoluto. Entonces, esto sería menos 0,1 elevado al cubo, ¿vale? Porque es n más 1, ¿vale? Tenerlo en cuenta eso. Muy bien, partiendo de aquí, esto va a ser menor que 4 dividido 3 factorial. Es lógico, porque si esta cantidad, que es esta de aquí, es menor que 4, por lo tanto podemos poner que es menor que 4 partido 3 factorial por 0,1 al cubo, menos 0,1 al cubo, en valor absoluto. Bien. Por lo tanto, r sub 2 de x es menor que 4 sextos de, y ahora, no considerando el valor negativo, 0,001. Y eso nos va a dar
que R sub 2 de X es menor que 0,00066666. Y ese es el error cometido, es decir, un error muy, muy bajo. Si lo comparamos con el que habíamos sacado de la calculadora, que habíamos sacado f de 0,9 menos el polinomio valorado en 0,9, nos había dado 0,0006464. Por lo tanto, es evidente que el error cometido que nos ha dado el polinomio de Taylor, que es menor que 0,006666, cumple completamente con esto. Por lo tanto, vemos que aproximar con el segundo grado la función es una aproximación bastante buena para calcular 0,9. Pero claro, a medida que nos vayamos alejando del 1, el error cometido será mucho mayor. Muy bien, pues si habéis llegado hasta aquí, os habéis ganado una cerveza. Pero antes de tomarnos la cerveza, vamos a ver cómo se interpreta todo esto con GeoGebra. Pues estando en GeoGebra, vemos, en este caso, la función f de x igual a x por e elevado a x menos 1, que es esta función de aquí, la negra representada. Muy bien, vamos a ver cómo se aproximaría con el polinomio de Taylor 1 más 2 por x menos 1 más 3 por x menos 1 al cuadrado partido por 2, que sería el de segundo grado. Bien, entonces simplemente lo que hacemos es esto, marcamos la función. Como veis, la función esta coincide en todo este tramo. Por lo tanto, vemos que la aproximación, al coincidir las funciones en este tramo de aquí, se va a parecer bastante a lo que es la función x por e elevado a x menos 1. Por lo tanto, en un principio, viendo las gráficas, estaríamos viendo que el error cometido va a ser mínimo. ¿Vale? Voy a quitar esta función y voy a poner un grado más. No es lo que nos han pedido en el problema, pero yo lo voy a exponer. Mirad, si hubiéramos seguido hasta el polinomio de tercer grado, ¿vale? Nos hubiéramos ido a esta función. Y esta función se separa de la función original, se pega aquí y permanece pegadita a la función. Incluso cuando empieza a separarse ya es bastante elevado. Es decir, ya a partir de 4, prácticamente 5, ya empieza a despegarse la función, ¿vale? De la función original. Por lo tanto, la aproximación con el polinomio de tercer grado, lógicamente, va a ser mucho mejor que con el polinomio de segundo grado. Pero nosotros nos han pedido el polinomio de segundo grado. Bien, entonces, quitamos el de tercer grado y ponemos el de segundo grado, que la aproximación la tenemos aquí. Fijaros, aquí tenemos la función valorada en 0,9. La función valorada en 0,9 nos da 0,8, 14, 35, 36, 76, 23, 24, que era lo que habíamos sacado con la calculadora. Sin embargo, la función g de x, que sería el polinomio de Taylor de segundo grado, en este caso aquí representado GeoGebra como la función g de 0,9 nos da 0,815, que es también lo que hemos sacado nosotros con el polinomio de Taylor. Ahora bien, si nosotros restamos la función del polinomio de Taylor, o mejor dicho, el polinomio de Taylor de la función en valor absoluto, nos da 0,00064, 63, 23, 76, 76, que era lo que nos había dado también la resta con la calculadora. Ahora bien, para calcular lo que es el error cometido por el resto de Lagrange, hemos tenido que utilizar esta expresión, 4/6 por x menos 1 elevado al cubo, todo en valor absoluto. Entonces, si valoramos esta función, que sería el resto, en 0,9 nos da 0,000666666, que es lo que nos ha dado también el error cometido a través del resto de Lagrange. Como veis, esto coincide perfectamente todo. Fijaros, si ahora nos acercamos aquí, en un principio, cuando estamos bastante lejos de las dos funciones, no se aprecia bien el error. Pero si nos vamos acercando cada vez más a las funciones, si nos vamos acercando, llegará un momento en que veremos que las dos gráficas, ¿vale?, empiezan a desaparecer. Fijaros que aquí ya tengo el 0,8, ¿vale?, aquí ya tengo el 0,9 y estaríamos valorando la función aquí, en este punto, ¿vale?, en 0,9. Muy bien, continuamos con el 0,9, con el 0,9, ¿vale?, y vamos ampliando, ampliando. Fijaros que aquí, con el 0,9, estaríamos aquí, ¿vale?, y aquí ya empieza a verse
cómo se están separando las funciones. Que nos tenemos que acercar muchísimo para ver cómo las funciones realmente no están coincidiendo. Eso implica que lo que es el error que estamos cometiendo es mínimo. Fijaros que la función valorada en 0,9 nos daría esto de aquí, un poquito más de 0,814. ¿Vale? Pero la función, el polinomio de Taylor, valorado en 0,9, nos da un poquito más. ¿Vale? Si ampliamos más, ¿vale? Aquí estaríamos en 0,9 y aquí estaríamos en el polinomio 0,815. ¿Veis? Entonces, este es el error, esta diferencia es el error que hemos cometido. Este trozo de aquí. Ahora, este trozo de aquí, ¿cómo lo vemos? Pues este trozo de aquí lo vamos a ver con la función resto. Bien, mirad. Y ahora volvemos otra vez a alejarnos hasta que veamos las funciones bien. Muy bien, vamos más o menos por aquí. Vamos a ver la función resto de Lagrange. Bien, sería este. Realmente la función va en valor absoluto, ¿vale? Que no coja los valores negativos. Y entonces, claro, si nosotros valoramos en 0,9, es 0,9 menos 1 al cubo, es 0,1 al cubo, 4 sextos, en valor absoluto, que nos da 0,00006666. Es decir, tendríamos que ampliar otra vez esta función, que sería la del resto, y nos vamos a 0,9. ¿Bien? Entonces nos estamos dando cuenta que con 0,9, aquí la función valorada pues nos da un valor, vamos a ampliar más, y en 0,9 nos está dando 0,0006, veamos un poquito más, y estamos muy cerca, aquí ya vemos el 0,0000665, ¿vale? Fijaros que el 0,9 lo tenemos aquí. Y entonces esto sería la valoración del resto, que es lo que hemos sacado. ¿Vale? Si ampliamos más, ya nos metemos en 0,0066. ¿Veis? En 0,9 estaríamos ya por encima de 0,00066. Y así iríamos ampliando y cada vez lo iríamos viendo mejor. Muy bien, pues espero que se haya quedado claro esta función, estudiándola tanto en el desarrollo de Taylor como el resto. Entonces vamos a alejarnos otra vez. Vemos aquí la función del resto en valor absoluto, que acompaña tanto a la función como a el polinomio de Taylor en verde. Y la diferencia de los dos, pues sería más o menos esto de aquí. La diferencia entre las dos entre la separación pequeñita que habíamos visto antes. Muy bien, pues esto era lo que quería yo que vierais en este vídeo. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, le dais a me gusta, os suscribís al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.